son reguladores de las funciones de las funciones de los genes, y no solamente estarán en este gen, sino es una cosa general que ocurre modulando los distintos procesos en los que interviene el ADN. No sé exactamente en este gen cómo funcionan los microARN y qué modificaciones hace en cada uno de los tipos celulares. No te sé decir a ese nivel cómo pueden afectar. Es correcto. Warren creo que fue el que lo describió, el microRNA que aparenta que tiene un control en la expresión del gen en sí. Y como potencial terapia, pues huele así que puede utilizarse para potenciar la expresión del gen cuando hay deficiencia ¿sabes? Lo del threshold que se lleva ahora dentro de la enfermedad. Pero de momento lo que concierne a lo que es el gen en sí, su componente, no tiene implicación. Una pregunta, Rafa, solo una, porque están aquí los mejores. Fíjate que han hecho 2 llamadas, aquí a mi derecha, de la necesidad de implantarse el diagnóstico genético de rutina. Y a mi izquierda, junto conmigo, somos los que ofertamos esos diagnósticos. Entonces, quería hacer una pregunta así. Yo más o menos sé la respuesta, pero quería saber vuestra interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Porque con 1 año de retraso en el tratamiento de un paciente, con que ahorremos 1 año que no entre en diálisis, nos ahorramos 26.000 euros que se utilizaría en diálisis para mantener a un paciente. Y una prueba tan barata que es una vez en la vida, solamente una vez en la vida, que está entre 800 y 1.000 euros, dejémoslo ahí, ¿por qué no se utiliza de rutina? ¿Y por qué la resonancia magnética, que vale 400, por ejemplo, sí que se utiliza? Esa es mi pregunta. También hay que tener en cuenta que bueno, esto se han ido abaratando los costes con el tiempo. Hace unos años era mucho más costoso, pero lo que sí es cierto es que hoy día realmente es coste eficiente el realizar los estudios genéticos en primera hora, tener a la familia genotipada, de manera que una vez que haces el caso índice, que puede ser lo más costoso, que en relación a los estudios, a los fármacos, a las terapias de trasplante renal, a todo lo que implica el tratamiento de un paciente en diálisis, es mucho más barato que eso. Es mucho mejor tenerlos identificados a todos los pacientes con la mutación, de manera que podamos o que se pueda evitar la progresión de la enfermedad en las siguientes generaciones, que aquellos pacientes afectos puedan optar por opciones reproductivas, como en este caso es la DGP o el test genético preimplantacional, de manera que se pueda evitar la transmisión de la enfermedad en la siguiente generación. Eso, como ya veremos ahora en las siguientes charlas, realmente es coste eficiente y a corto o medio plazo es perfectamente realizable desde nuestro centro, con lo cual ya depende de la administración el que quiera abordar esto. IMEGEN es referente nacional en diagnóstico. Lleva 170 diagnósticos, ¿no? Decías ahí. 180 en el último año. Y en Granada tenéis 140 familias diagnosticadas. Eso quiere decir que España no está diagnosticando a los poliquísticos. Esa es mi conclusión. Sí. No, yo lo hago porque se lo hago gratis a mis pacientes, pero en Galicia solo. Pero es que España no está diagnosticando. No está diagnosticando. Esa es mi conclusión. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Hay una pregunta ahí, no sé, Rafa, si... Bueno, mira, yo quería aportar un comentario con respecto a lo que tú dices. Yo que tenía contacto con otros hospitales con este tema, resulta que en cada hospital de Andalucía nos hemos ido buscando un camino diferente, ¿vale? Siendo la misma comunidad autónoma, con un montón de dificultades para conseguir un diagnóstico genético. Hay hospitales que tienen montado un camino y hay otros hospitales que no tienen o ninguno o cuentan con todas las trabas del mundo para conseguir un estudio genético. Convencer al que te recibe la muestra de que necesitas ese estudio genético es una labor a veces imposible, que cansa y llega un momento que uno tira la toalla, la verdad. Entonces llamo desde aquí la atención de que ese camino se tiene que abrir en Andalucía. No es solo un hospital concreto,
ocurre en todos los hospitales andaluces, algunos con mayor facilidad que otros, probablemente dependiendo de los recursos que tenga el hospital o el interés que pueda haber en la unidad de genética. A veces depende de eso, de que una persona tenga interés, ganas de dedicarse a esto, porque a lo mejor todo su tiempo se consume en otro tipo de cosas, ¿no? Luego, por otra parte, es frecuente que cada hospital busque un laboratorio diferente. Hay gente que busca un laboratorio en Málaga, otro os ha mandado alguna muestra a vosotros o lo manda allí a Valencia, que es una cosa que no tiene sentido tampoco. Es decir, desde la propia Comunidad Andaluza, desde la Junta de Andalucía, desde el SAS, lo lógico es buscar un sitio, establecer, si se quiere, un concierto económico con ese sitio y mandar las muestras ahí, que van a ser rentables. O incluso montarlo dentro de un hospital o 2 áreas geográficas, yo qué sé. Quiero decir que, en ese sentido, Análisis Clínicos debería tomar un poco las riendas del tema. Que ya se habló aquí, no sé si fueron 1 o 2 años atrás, hubo una persona que dijo que iban a montar a través de análisis clínico las unidades de genética, etcétera, etcétera. Y dijo, en cada provincia habrá una unidad de genética. ¿Te acuerdas de lo que lo dijo? En cada hospital provincial hay una unidad de genética clínica. Como laboratorio no está en todos los hospitales, pero sí que hay un facultativo dedicado a la genética, a la consulta de genética, para informar, recoger información, externalizar o hacer los estudios genéticos y luego informar y asesorar a los pacientes después de que tienen ese estudio. Y eso sí que hay, uno en cada provincia, en cada hospital de Andalucía. Lo que no hay son laboratorios a lo mejor que sean capaces de asumir el reto de poner a punto la secuenciación masiva, en este caso para los genes de la poliquistosis, y estamos en ello y ese es el camino que queremos seguir. Pero claro, para eso necesitamos dotación de recursos humanos, dotación de recursos materiales y un apoyo por parte de las direcciones de hospital y de la Junta de Andalucía que realmente nos permita llevarlo a cabo. Luego, el y en segundo ello comentario estamos en el camino. Es desde el punto de vista clínico. Tú pides un estudio genético depositando, la verdad es que una esperanza importante, como parte del árbol diagnóstico y clasificación del paciente de cara a un posible tratamiento, y te encuentras luego en el resultado del informe esos famosos diagnósticos genéticos que dice variante significado incierto. Estamos viendo que en la serie de Granada es del 60%, que es muy importante. Y uno se encuentra diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Claro, en esos casos, y no nos lo encontramos solo para la poliquistosis, analizamos todas las enfermedades genéticas que nos llegan, ¿de acuerdo? Y claro que nos encontramos con un porcentaje importante de variantes que no están descritas, que no sabemos interpretar, porque no sabemos la implicación que tienen, que acuden a los programas de in silico predictores del efecto sobre la proteína y, por supuesto, los estudios familiares de esa variante en aquellos familiares progenitores, familiares afectos y no afectos, para tratar de correlacionar la mutación con el efecto clínico, con la enfermedad. Eso es complicado, es difícil, lleva tiempo y a veces realmente nos aporta información y en otros casos pues es muy difícil llegar. Nos queda mucho por conocer en la genética. Y un comentario, yo creo que es eso, ese es el principal defecto, que es que hemos tratado hasta ahora a los pacientes como únicos. Y esto es una esto es una enfermedad hereditaria. Lo tenemos que empezar a pensar, los clínicos también, que tenemos que ponerlo en el contexto familiar. Y eso va a ayudar tremendamente a que las variantes de significado incierto, que son muchas, se caractericen. Y de hecho, lo estáis viendo, la eficiencia que está teniendo aquí en Granada, que estáis teniendo aquí en Granada, de decir casi el 90 y muchos % de eficiencia, eso no lo dice cualquiera. Eso es porque tiene una corte muy bien caracterizada desde el punto de vista familiar y entonces ahí está el beneficio. Pero también era otra pregunta para mí y para ella, pero ya no se lo voy a hacer, que es que vienen test funcionales ahora donde esperemos que con el CRISPR y con el TALEN podamos poner mutaciones a las celulitas y ver en el momento si es patológica o no. Rafa. Rafael Esteban, de Granada, Virgen de las Nieves. Es broma. Mira, en relación al comentario que ha hecho, que tenemos
el 60% no están descritas. Pues precisamente eso es uno de los objetivos que tenemos, el dar conocimiento, porque en definitiva este tipo de mutaciones, el que estén descritas o no estén descritas, va a condicionar que posibles parejas en edad reproductiva que alguno de sus miembros tenga la enfermedad se puedan beneficiar de test genético preimplantacional y de las opciones reproductivas. Quizá la vertiente, el enfoque que le queremos dar al estudio genético, quizá ahora mismo el enfoque más claro es la prevención primaria. Y hoy vamos a tener un testimonio en este sentido. No sabemos exactamente qué sentido pueda tener, o por lo menos ahora mismo, con un fármaco en el mercado, hablando en concreto de Tolvastan, no sabemos qué repercusión puede tener verdaderamente el estudio genético respecto a que tenga un papel importante a la hora de poder seleccionar. Eso es. Tú me estás diciendo que no, efectivamente. Yo creo que tampoco, ahora mismo, no sabemos por dónde andará la farmacogenética o este tipo de opciones. Pero ahora mismo lo que sí tenemos un mensaje muy claro, porque aquí hay personas, afectados, familias, médicos, compañeros, profesionales en general, pues que la importancia de tener los estudios genéticos bien caracterizados principalmente es para, y aquellos que no están descritos, describirlo. Es decir, Irene se está encargando de una serie de publicaciones en marcha, pues que estén tipificados. ¿Para qué? Para que se puedan beneficiar muchas personas. Ese es un poco un mensaje sencillo y claro. Pues si os parece, ya damos continuación a las siguientes moderaciones y a daros las gracias por esta charla, a los ponentes que son espectaculares, y mujeres todas, por cierto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches ya, porque ya es de noche. Antes de dar paso a los ponentes que componen la mesa con la cual soy moderadora, quiero dar las gracias tanto a Rafa, a Lola, como al resto del comité organizador por esta invitación para que yo pudiera estar hoy aquí. La verdad es que es un placer haber compartido esta tarde con todos vosotros y vosotras, y también un placer haber conocido tantas cosas sobre poliquistosis renal que no tenía yo en mi mente. Antes de nada vamos a dar paso a nuestro primer ponente, Agustín Martín García, que está aquí ya. Unos pequeños datos de su currículum: es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada, máster en Sistemas Integrados de Gestión, que incluye máster en Prevención de Riesgos Laborales, de Calidad y Medio Ambiente. También es máster universitario en Biomedicina Regenerativa. Cuenta con importante formación específica en temas de buena calidad clínica, buenas prácticas de distribución, análisis estadístico de fonogramas, base de datos ACES y diseño de ensayos clínicos. Posee larga experiencia como docente y como ponente. Como experiencia laboral, decir que ha estado desempeñando diversos trabajos, todos ellos relacionados con su formación académica y posgraduado. Y desde septiembre de 2009 es coordinador responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Y hoy nos va a hablar de ensayos clínicos en poliquistosis renal autosómica dominante, Tolvastan y qué más, nuevas dianas terapéuticas. Adelante. Buenas tardes. De nada, agradecer al comité organizador la invitación, pero con esta charla, como veis por mi currículum, que parece más grande como se dice, mi charla va a ser bastante transversal a lo que lleváis escuchando toda la tarde, porque probablemente la mayoría de vosotros sabéis más de esta enfermedad que yo. Yo lo que voy a intentar es tratarla desde el punto de vista de los ensayos clínicos que hoy día se hacen. Bueno, antes de nada, quisiera comentar algunas cosas que cuando me enfrento a un médico me viene a hablar sobre un ensayo clínico que he realizado. A
una de las cosas que entendemos en los ensayos clínicos, los metodólogos, a simple vista, para un médico, evidentemente, para un clínico no es tan fácil. Lo primero es la evidencia científica. Hay mucha diferencia entre un estudio clínico y un ensayo clínico controlado. Lo principal es que la evidencia científica es la máxima. El ensayo clínico controlado es el que mayor evidencia científica genera. Seguramente casi todos podemos hacer un estudio científico en algún lado diciendo que una terapia es buena cuando no se controla frente a otro. ¿Vale? Esto es lo que hace un ensayo clínico y lo que le hace más importante. Bueno, hablar de las excelencias que tiene un ensayo clínico es muy fácil. Hoy día somos lo que somos a nivel sanitario gracias a los ensayos clínicos y tiene varios pilares. El primero es lo que hemos estado comentando, la evidencia científica genera conocimiento. Hay algún aspecto económico que es muy interesante hablarlo. Quizá en otras enfermedades, había hablado de algunos temas económicos, evidentemente, en algunas otras condiciones es más evidente, por ejemplo, el ahorro de medicamentos, el tener la capacidad de llegar a la última generación de tratamientos para los pacientes, pero también se genera un ingreso en el hospital directo por los ensayos clínicos. Sabéis que se paga por paciente, esto se ve en las comunidades autónomas va por tercio, un tercio se lo queda al hospital, un tercio va como compensación económica al equipo investigador y otro tercio se tiene que invertir en el equipo investigador, pero en I+D+I. Sobre ese tercio suele recaer la figura del study coordinator. Y aquí tengo que decir que en los ensayos clínicos el study coordinator es el obrero. Un clínico, y además muchos de vosotros lo sabéis, si intenta hacer un ensayo clínico, necesita a alguien que le haga toda la burocracia que los promotores le proponen. Además, aquí que nadie nos escucha, estamos en streaming, los promotores están cada vez, perdonadme por la expresión, cada vez más tontos, de verdad. Los ensayos clínicos se necesita una persona nada más que por la burocracia que se tiene. ¿Vale? Y aquí he puesto un concepto, el concepto, ya que han dicho que soy químico, el concepto cuántico del study coordinator. Es curioso que los servicios, además se puede ver en todos los servicios clínicos, cuando no hay un coordinador de estudio, un servicio intenta hacer un ensayo clínico y lo lleva más o menos como puede, con la ayuda de un residente, con la ayuda de alguien que le ayuda, pero no consigue hacerlo lo suficientemente bien, por lo menos no consigue llamar la atención de los promotores para que hagan más ensayos clínicos. Una vez que se alcanza y se dice, bueno, hemos cogido 3, vamos a contratar un coordinador de estudio. En ese momento, además, sabéis que los investigadores que hacen ensayo clínico no lo hacen por el dinero, lo hacen más bien para que esa persona que han contratado pueda tener un salario. En ese momento se alcanza un nivel y ese servicio se mantiene ese nivel. Entonces son como situaciones cuánticas en las cuales 1 o 2 coordinadores de estudio y los servicios van saltando. La lástima es que muchos servicios se quedan en el 0, 1 y es difícil que salten, ¿vale? Bueno, ese concepto lo quería comentar. Quería hacer con esta diapositiva una impresión de cuánto se está investigando. ¿Cuánto se está investigando? Estamos hablando he escuchado realmente muy bien la explicación de la diagnosis de esta condición, pero ¿cuánto se está investigando? Bueno, vamos a ver que si cogemos la última revista de nefrología, de un estudio además que han hecho los nefrólogos de Granada, veremos que por una extrapolación podemos ver que la prevalencia de la enfermedad es de un paciente diagnosticado por aproximadamente unos 1000 ciudadanos. Si nos vamos a clinicaltrial.gov, no sé si la conocéis, es la base de datos más importante, depende de la FDA y de la NIH americana, donde están todos los estudios clínicos que hoy día existen. Ahí, si hacemos esta extrapolación sobre los estudios clínicos de la poliquistosis renal, en función de todos los ensayos, todos los estudios clínicos, veremos que, sin embargo, sale un estudio clínico por cada cerca de 3000. Con lo cual, evidentemente, si comparamos esos índices, se está estudiando menos esta condición que la prevalencia que existe. Pero como claro, necesitamos más investigación. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa, gráficamente, donde están los estudios clínicos hoy día en poliquistosis. Como siempre, Estados Unidos, siempre que hacemos este mapa,
invita a esto. Un dato curioso que podemos ver y resaltar es que si juntamos las poblaciones de América del Sur, África y América Central, suman los 1.500 millones, llegando a 8 ensayos. Sin embargo, en Australia, con 20 millones de habitantes, llegan a 6. Mi pregunta, o la lanzo yo a vosotros, en este caso soy yo el que pregunto. Evidentemente, con estos datos yo sé que no se investiga, no sé que no sea en el primer mundo. ¿Se diagnostica en otro mundo que no sea el primero? Bueno, ahí yo lo dejo. Bueno, esta es cómo se reparte la investigación en Europa. Quizá el dato así que podemos resaltar es ver cómo Holanda y Bélgica hacen tantos estudios como Alemania, Francia, Gran Bretaña, incluso más que en España. Quisiera comentar que he intentado coger, de hecho he cogido todos los ensayos clínicos que había en Clinical Trials que estaba buscando, lo que se denomina el primary endpoint. El primary endpoint es la variable principal. Cuando nosotros diseñamos un estudio, un ensayo clínico, nosotros tenemos una rama que es el tratamiento que yo voy a poner como nuevo y lo comparo con otro existente. Si no existe ninguno, pues puedo poner placebo, pero en este caso de poner el que mejor resultado esté dando. ¿Vale? No he encontrado unas variables principales claras para esta condición. El volumen renal, evidentemente, ha salido en alguna ocasión, pero no he podido hacer una tabla que pudiera ser. ¿Vale? Hay muchísimas variables principales, lo que quiere decir que hay muchísimas, se difumina mucho en estudios y no en ensayos clínicos. ¿Vale? Sobre los medicamentos, podemos ver que evidentemente el Durbastán es el que más ensayos clínicos se ha hecho hasta ahora. Y evidentemente estáis viendo el agua ahí. No he bebido por esto, he bebido por este lado. El agua con 6, realmente es bastante sorprendente. ¿Vale? No estoy aquí para valorar esto, eso lo valoraréis vosotros. Pero yo como analista de ensayos clínicos me parece sorprendente que hoy día se hagan ensayos clínicos, como ahora veremos algunos, de agua habiendo un medicamento. ¿Vale? No sé por qué, sinceramente. Bueno, desde principios de 2017 hasta estos días, realmente estos son los ensayos clínicos que hemos podido encontrar que son de nueva creación. ¿Vale? Como veis, ninguno cumple las condiciones que hemos estado hablando. Si el Tolvaptan es el medicamento que hoy día se está usando, deberían todos de compararse con él. No intentar igualarlo, es decir, la igualación se llama el ensayo clásico, ensayo Me Too, yo también, y ese tipo de ensayo no genera ni eficacia ni seguridad. Lo único que genera es que una compañía farmacéutica, que evidentemente no es la que lleva Tolvaptan, quiere también hacer el mismo ensayo que ellos han hecho, ser mejor que un placebo. Aquí podéis ver una tesabatinib, la titina. Aquí hay el segundo, tenéis que hay una ingesta de agua frente a la no intervención. Bueno, si tenéis algún interés en alguno de estos ensayos, podéis capturar el HTTP y podréis verlo. Bueno, solamente 13 de estos ensayos clínicos que he podido analizar tienen resultados. Esto quiere decir que tenga resultados no implica que nos estén diciendo que una molécula o un tratamiento es mejor que el otro, sino que nos dicen algo. Pueden decir que no es concluyente, que no hay datos como para decir que una rama sea mejor que la otra. Y aparte, lo que estoy viendo es que no se está investigando respecto a los tratamientos más eficaces que hay, sino contra placebo. Estos son un poco los problemas que yo estoy viendo y que me he encontrado en la investigación de los ensayos clínicos de la poliquistosis. Mi conclusión es que hace falta, hay mucho camino que recorrer. Estoy viendo que todavía tenemos problemas en el diagnóstico, tenemos problemas entiendo que hay un gran problema en la investigación básica para generar una molécula consistente, y esto se está generando el problema en el ensayo clínico. Porque entiendo que el ensayo clínico al final le interesa a todo el mundo, no solamente a los clínicos,
sino también a la farmacéutica. Muchísimas gracias. Nuestro segundo ponente, damos la bienvenida a José Luis Navarro Espigares, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, intensa actividad docente e investigadora. Sus áreas de conocimiento abarcan temas como control de gestión hospitalaria, gestión presupuestaria, economía de la salud, evaluación económica de tecnologías sanitarias, medidas de eficiencia, productividad del sector servicios, economía pública. Ha ocupado puestos de responsabilidad como subdirector económico de control de gestión del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, técnico de función administrativa del Servicio Andaluz de Salud, técnico de función administrativa interino en la Dirección Provincial de Gestión Económica del SAS en Granada y desde 2010 es subdirector de control de operaciones de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, del Servicio Andaluz de Salud. Somos todos suyos. Bien, buenas tardes. Primero agradecer la invitación por segundo año a esta sexta jornada, que, bueno, en cierto modo, pues, pasaba con el doctor García, ¿no? Que pensé, bueno, ahora que les cuento yo a esta gente, otra vez lo mismo. Y la verdad que eso me ha hecho, pues bueno, reflexionar y buscar algunos matices nuevos sobre el tema que ya planteábamos el año pasado y que anticipo por si se nos va la luz a lo largo de la presentación, pues bueno, el mensaje es el cartelito este. Este es el mensaje clave, es decir, qué es lo que persigue el plan preventivo para conseguir niños sanos sin pecurrar. Este es un plan que como ahora presentaré, es un plan costo efectivo y que, bueno, y que ese es un poco el mensaje clave, es decir, hay una iniciativa de un plan preventivo para la pecurrar y que, en términos económicos es un plan costo efectivo y poco más, es decir, poco más. Ahora todo lo que añadiré serán matices, pero este es el mensaje. Bien, el año pasado pues planteábamos un primer acercamiento económico a este plan preventivo que está basado en la proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento andaluz en el año 2016 y que básicamente, pues bueno, lo que pretendía o lo que trataba de impulsar por la identificación de los miembros de familias afectadas. ¿Para qué? Pues para ofrecer como una alternativa más, entre otras de tratamiento, el que pudieran optar por la reproducción asistida junto con el test genético preimplantacional, de manera que se fuera reduciendo progresivamente la tasa de incidencia de nuevos casos, nuevos niños que padecen la enfermedad. El año pasado hicimos un planteamiento, lo tienen ahí en el libro que nos han dado en la entrada, un planteamiento donde se abordaban tanto costes como beneficios en términos de calidad de vida, de quali, etcétera, y hoy me voy a referir a un planteamiento mucho más técnico desde el punto de vista de los análisis coste-efectividad, donde solo vamos a plantear los costes de una alternativa frente a los costes o costes evitados en otra alternativa. ¿Qué vamos a comparar aquí? Pues vamos a comparar la alternativa que tenemos en la imagen a la izquierda, es decir, ese plan preventivo, donde tenemos fertilización in vitro con la técnica ICSI, más el test genético preimplantacional, frente a los costes que supondría la terapia renal sustitutoria, básicamente la diálisis y el trasplante en caso de que se produjese. Entonces, estas son nuestras dos alternativas. Bueno, voy a pasar rápido algunos de los elementos que ya se han discutido por otros ponentes. Lo que en principio vamos a ver es el coste que tiene esta alternativa preventiva en términos de fertilización in vitro. Pues, hemos ido tomando los costes siempre de publicaciones. Los costes de la fertilización los cogimos de este artículo de 2015 y que, bueno, que se basa en un análisis de costes de la unidad de reproducción del Hospital Virgen de las Nieves. Aquí, como verán, el coste que se plantea
en esta tabla resumen es de 5.800 euros. Después nosotros ofreceremos costes inferiores a esto. ¿Por qué son inferiores? Pues porque en esos 5.800 euros de la reproducción están incluidos los costes vinculados al parto. Cosa que aquí no estamos evaluando, porque lo que estamos comparando es una estrategia reproductiva frente a otra. En los dos casos tendría que haber parto, por lo tanto no es un coste diferencial y no lo incluimos en el análisis. Bien, el resumen de costes con el que vamos a trabajar para evaluar cuánto cuesta esa alternativa preventiva, pues básicamente en el caso de los costes que nosotros hemos manejado son unos 5.500 euros. Unos 5.500 euros dentro de una alternativa de reproducción donde hay un único ciclo de estimulación ovárica y 3 transferencias embrionarias. La primera de ellas con embriones frescos, las 2 segundas con embriones criopreservados. Esto básicamente, pues el coste de 5.500 euros sería en el primer proceso de transferencia embrionaria y en los sucesivos pues tendríamos un coste de 6.000 euros. Se añaden 500 euros por el coste de desvitrificar los embriones congelados. Bien, en cuanto a los costes que nos evitamos, los costes aparejados a la diálisis y el trasplante, también los cogimos de la literatura, básicamente de 2 artículos, uno del doctor Arrieta de 2010, otro de la Agencia de Evaluación de Tecnología de Andalucía, donde se establecen costes promedios para un año en situación de diálisis o de diálisis peritoneal. Y en el caso del trasplante, pues lo mismo, tenemos el coste del trasplante en el año en que se lleva a cabo, 47.000 euros, y en los años sucesivos, pues, 6.477 euros. ¿Dónde está el estudio experimental en nuestro caso? Pues bien, cogimos la base de datos de pacientes que se generó aquí en Granada y sobre esa base de datos, que antes se ha comentado que tiene más de 1.000 pacientes, seleccionamos 212 pacientes ya fallecidos, donde toda la historia de la enfermedad estaba documentada, es decir, donde estaban todos los periodos que habían estado recibiendo tratamiento de diálisis, tanto hemodiálisis como peritoneal, si habían tenido trasplante o no, si habían vuelto a la diálisis después del trasplante, y todo esto caso a caso lo fuimos valorando. Entonces, bueno, pues con esta base de datos, que como digo tiene 212 pacientes, llegamos a que, bueno, el coste promedio calculado según los costes unitarios que antes les comentaba, pues alcanza el promedio de 170.000 euros por paciente. Digamos que este sería el coste de todo el curso de la enfermedad de un paciente promedio de esta muestra concreta que hemos analizado. Bien, por lo tanto, lo que estamos comparando así en un término simplista de costes, pues es un coste de fertilización in vitro más el test genético preimplantacional en torno a los 5.500, 6.000 euros, frente al coste de un paciente PQRA a lo largo de toda su vida, unos 170.000 euros. Bien, con esto montamos el análisis coste-efectividad, como planteando la comparación entre las dos alternativas. De este análisis coste-efectividad quiero resaltar algunas cosas. Primero, la medida de efectividad. ¿Qué es lo que se va a medir aquí? La mayoría de los estudios que hay, son análisis coste-utilidad, es decir, lo que miden son quali y a lo que llegan es a un coste por quali. Aquí lo que estamos comparando es dos alternativas y nuestra medida de resultado es niños sanos. Es decir, aquí no estamos evaluando el coste de los qualis, sino estamos evaluando el coste diferencial entre las dos alternativas de conseguir un niño sano adicional. Por otra parte, el estudio, digamos que infravalora el coste de la enfermedad, en el sentido de que hay un montón de costes, como ven aquí, pues bueno, medicación no hospitalaria, las visitas a urgencias, las intervenciones quirúrgicas, episodios de hospitalización, todo esto que se produce a
a lo largo de la vida de un paciente con poliquistosis que no hemos incluido como coste. Por lo tanto, estamos alcanzando un coste de mínimo, digamos. Hemos aplicado una tasa de descuento del 3% solo a los gastos, no a los ingresos, puesto que digamos que la medida de resultado es el niño sano y no lo hemos llevado al futuro, simplemente sí que descontamos la corriente de gastos. Y bueno, y luego como hipótesis de efectividad en cuanto a la reproducción asistida, hemos manejado esta tasa de que la tasa de embarazo con embrión fresco está en torno al 25%, la tasa de embarazo con embrión criopreservado del 30%. Y como les decía antes, trabajamos bajo la hipótesis de un ciclo de estimulación y 3 transferencias como máximo. Bien, este es el informe o la tabla resumen del análisis coste-efectividad, donde planteamos 2 escenarios. La alternativa, digamos, sin fertilización in vitro, sin plan preventivo, donde suponemos que 100 parejas optan por la reproducción y uno de ellos padece la enfermedad, con lo cual de los nacidos, de los niños, tendríamos 50 niños sanos y 50 niños que heredarían la PQRAC. Esos 50 niños que heredan la enfermedad, pues, 170.000 euros cada uno, suponen 8,5 millones de euros. 8,5 millones de euros que no gastamos hoy, sino que gastamos cuando la enfermedad se manifiesta, es decir, cuando empiezan a recibir tratamiento. Y en esta muestra con la que nosotros hemos trabajado, que ya sé que la edad es un poco superior a la que se mueve cuando trabajamos con poblaciones más amplias, pues oscila, bueno, que el promedio inicia a 58 años y fallecen con 66. Por lo tanto, si descontamos esos 8 millones, puesto que son 8 millones que gastaremos dentro de casi 60 años, esto tendría un valor equivalente a día de hoy a ese 3% de descuento de 1.370.000 euros. Ahora nos vamos a la estrategia preventiva. La estrategia preventiva, pues suponemos que lo mismo, tenemos 100 casos, en la primera transferencia embrionaria tenemos un 25% de éxito, lógicamente niños sanos, 75 mujeres no se quedarían embarazadas, irían a una segunda transferencia. En la segunda transferencia pues tendríamos el 20% de los 75 casos, 15 niños sanos, 60 sin embarazo, y a la tercera transferencia lo mismo, el 20%, 12 niños sanos, 48 enfermos. Y del resto de esos 48 suponemos que seguirían métodos naturales, por lo tanto el 50%, 24 serían niños sanos, 24 serían niños con la enfermedad. Al final, en el escenario sin reproducción asistida, tendríamos 50 niños sanos, en el segundo, con la estrategia preventiva, tendríamos 76 niños sanos. ¿Cuánto nos costaría esto? Pues nos costaría, básicamente, en los casos de la parte superior de la tabla, pues los costes que vemos ahí, es decir, los 5.500 euros en la primera transferencia, 500 adicionales en la segunda, 500 adicionales en la segunda, y los últimos 24 niños con la poliquistosis, pues a los 170.000 euros que hemos calculado antes. Hacemos las mismas operaciones y actualizamos las cantidades, lógicamente, pues nos resultan cifras bastante inferiores, es decir, cifras que aquí lo que compararíamos sería 1.277.000 euros en la opción preventiva para conseguir 76 niños sanos, por lo tanto cada niño me habría costado 16.805 euros. En la opción normal o actual, pues tendríamos 1.370.000 euros para conseguir 50 niños sanos, es decir, tendríamos a 27.405 euros por cada niño sano. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que la estrategia preventiva es una estrategia dominante en términos de coste-efectividad, una estrategia que no solo es más efectiva, sino que además es menos costosa. En ese sentido, hablamos de dominante, no tiene nada que ver con otros sentidos genéticos, sino que es dominante porque domina en los dos ámbitos, es más efectiva y menos costosa. Por lo tanto, el ratio coste-efectividad incremental aquí no tiene sentido ni interpretación porque da negativo y entonces, bueno, simplemente con decir que es negativa vale.
A modo de análisis de sensibilidad, probamos qué pasaría si en vez de 3 transferencias embrionarias hiciéramos solo 2. Entonces, bueno, pues conseguimos los datos de ratio coste-efectividad incremental que tenemos en la parte inferior, donde aquí ya sí aparece un número positivo. ¿Por qué? Pues porque se consiguen menos niños sanos, en vez de 76 son 70, y la estrategia preventiva en este caso es más costosa que la estrategia actual. De todas formas, el coste de niños sanos sería de 1.900 euros, es decir, que un coste muy por debajo de un QALY, que todos sabemos, tenemos esa referencia de los 30.000 euros QALY, es decir, que conseguiríamos pues todos los años aparejados a una vida completa por 1.900 euros, que básicamente es como una estrategia dominante. Bien, en términos de impacto presupuestario, es decir, nosotros estamos trabajando en esta iniciativa con la idea de que el diagnóstico o el test genético preimplantacional se pueda ofrecer por parte del sistema público como una alternativa más en este ámbito. Es interesante ver qué ocurriría en términos de impacto presupuestario en caso de que se pusiera en marcha. Bien, consultando con el grupo de análisis de la poliquistosis de aquí de Granada, pues bueno, hemos estimado, se ha consensuado, porque no es un estudio analítico, digamos, que en base a la tendencia histórica que hay, probablemente los casos que estarían en condiciones de optar a esta estrategia preventiva cada año estarían en torno a 5 casos. 5 casos, pues supone que, como hemos visto, pues, a los 5.000, 6.000 euros por cada uno de ellos, pues tiene un coste que no es nada relevante en el conjunto de un hospital, como el caso del Virgen de las Nieves, donde se mueve un presupuesto de casi 500 millones de euros, es decir, que esto, el hablar de 32.000 euros es algo poco significativo, pero en términos de actividad también lo quise comparar con la actividad de la unidad de reproducción asistida, porque puede que ahí hubiera cierta dificultad funcional. Esta tabla de abajo es las cifras de actividad de la unidad de reproducción asistida en el año 2016. Las estadísticas son muy estables en los últimos años y, como vemos, pues se están haciendo en torno a 600 ciclos de estimulación. Se están tratando casi 500 parejas, es decir, que estaríamos hablando prácticamente de un 1% adicional de actividad si se incluyeran esas 5 parejas que optasen por la estrategia preventiva. Bien, el año pasado intentamos publicar estos resultados y de los comentarios que hicieron los revisores, pues bueno, se me ocurrió hacer un poco la revisión o la estrategia de mejora para este año, ¿no? Y hicieron 2 comentarios de fondo, entre otros más de formato y tal, pero 2 cuestiones de fondo importantes. La primera, pues me hizo ver que no habíamos sabido explicar claro el mensaje. Es decir, el primer revisor pensó que lo que estábamos pretendiendo era sustituir la diálisis por la estrategia preventiva. Nada más lejos de nuestra intención. Entonces decía, como ven aquí, a mi entender no pueden considerarse 2 estrategias alternativas del manejo de la PQRS. No es una alternativa, es algo complementario, es decir, no se trata de sustituir nada por nada, sino de complementar. Y luego pues planteaba ciertas dudas acerca de que los pacientes fuesen a elegir la opción preventiva como una opción válida, en el sentido de que la ciencia médica, la tecnología en general está avanzando muy rápido y bueno, optar por una estrategia preventiva cuando no sabemos si dentro de un año, de 2, puede salir un nuevo fármaco que no sea ya retardante del proceso, sino que imaginemos que sea curativo, o una técnica que sea mucho más leve que la diálisis, pues bueno, esto haría dudar a los pacientes y, según el revisor, pues bueno, altamente probable que no eligieran esa opción. Yo estuve buscando literatura y encontré este artículo donde se plantea justamente lo contrario, es decir, se le plantea las preguntas, 2 preguntas en torno al diagnóstico prenatal y al diagnóstico genético preimplantacional
a pacientes de PQRAT y hay una clara mayoría que opta por lo que nosotros denominamos la estrategia preventiva y que además, lógicamente, todos dicen que optarían por esta estrategia siempre que lo financiara, es del Reino Unido el estudio, que siempre que lo financiara el National Health Service, porque entienden que esto es una prestación que debe estar cubierta por el sistema público. Al final del artículo deja ahí siempre la puerta abierta, es decir, no sabemos cómo pueden afectar los futuros cambios en nuevos fármacos, nuevas tecnologías, nuevos diagnósticos a la decisión de estos pacientes, pero hay que tener en cuenta que la decisión hay que tomarla ahora, ¿no? Es decir, la decisión se plantea en el momento de la edad reproductiva, no se puede esperar a ver si dentro de 10 años la tecnología ha avanzado y la situación es mejor. Segundo punto de discusión que planteaba el revisor, pues decía, usted está planteando un escenario actual sin considerar el famoso tolvaptan y el tolvaptan está ahí, entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta en el escenario base. Pues bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues me fui a ver los análisis de coste-efectividad que hay, que básicamente hay uno. Hay muchos más artículos, pero casi todos son comentarios sobre este análisis coste-efectividad original. Después se han hecho otros, pero bueno, básicamente lo que modifican es el precio del fármaco. Entonces, en este primer coste-efectividad que se publicó, pues nos encontramos con que el tratamiento resulta ser no costo efectivo. ¿Por qué? Pues porque se trabajó en un momento en que el tolvaptan todavía no tenía ni precio. No tenía un precio autorizado, se trabajó con una hipótesis en torno a los 80.000 euros por paciente año. Lógicamente esto no salía costo efectivo ni mucho menos. Después los estudios posteriores, creo que en NICE ha hecho uno, en el Reino Unido se ha hecho otro, ya están manejando costes por quali de 40, 23.000 es el más barato que he visto, y en este pues salía un coste por quali de $778.000. Es decir, que esto, cuando los umbrales habituales están en 30, 50.000 euros, bueno, en América algo más alto, a veces se llega a los 100.000 en las enfermedades oncológicas, pero vamos, esto superaba en más de 7 veces los umbrales habituales. Lo que sí me ha servido para incorporar al análisis han sido los resultados del primer análisis del caso base, ¿no? Era el incremento en los años de vida del 2,6 y el incremento, el retraso en llegar a ese estadio final de fallo renal en 6 años y medio. Este informe es el informe que utilizó el Hospital Reina Sofía para, en su comisión de farmacia, conseguir que el tolvaptan se aprobase en la guía farmacoterapéutica del hospital. Entonces, de aquí, pues, he tomado algunos datos que me resultaron interesantes y que hoy en las ponencias previas he visto que, bueno, que más o menos se ratifican con la epidemiología de la PQRAT en Granada. Y los datos son los siguientes, es decir, ellos dicen que, bueno, que tienen en torno a 15 o 20 pacientes diagnosticados que serían subsidiarios del tratamiento, es decir, rápidos progresadores que cumplen estos criterios de inclusión en la utilización del fármaco y que, bueno, que calculan que anualmente aparecerían entre 10 y 12 pacientes nuevos que habría que ir sumando. Y el coste medio, ya no hablamos de 70, 80.000 euros año, sino que estamos en torno a los 13.000, dependiendo de las dosis, pues 11, 13, 14, por ahí. En cuanto a la incidencia, pues, bueno, el planteamiento es el siguiente. Ellos dicen que tienen 20 pacientes de entrada. Bueno, yo he utilizado en este caso el tratamiento del ensayo clínico base, que eran solo 3 años, ¿no? Ahora ya las indicaciones se prolongan más, pero bueno, esto no haría más que hacer más costoso el escenario. Contando con que solo fueran 3 años, pues vemos que al cabo de, una vez que se han retirado del tratamiento los primeros 20 pacientes, después se van incorporando 12 durante 3 años cada uno, al final hay unos 36 pacientes todos los años en tratamiento, y suponiendo que tenemos, bueno, suponiendo y que en la base de datos es así, tenemos unos 600 pacientes activos
diagnosticados, vivos, etcétera, esto supone en torno al 6%. 6% de pacientes serían los pacientes candidatos a ser tratados con tolvaptan. Bien, pues si sobre el coste que habíamos calculado de los 170.000 euros por paciente a lo largo de su vida, le sumamos los 3 años de tratamiento de tolvaptan, le restamos el retraso de 6 años y medio en el tratamiento renal sustitutorio y le sumamos los 2,6 en que prolongan la vida, llegamos a un coste de 35.000 euros, que en ningún caso quiero que se entienda como el coste de un paciente porque tome tolvaptan, es decir, esto estamos hablando de un paciente promedio. En la base de datos hay gente que tiene tratamiento y hay gente asintomática durante toda la vida, entonces, o al menos no asintomática, sino que están sin tratamiento renal sustitutorio. Por lo tanto, esto es un promedio que sirve exclusivamente para este análisis coste-efectividad con la incorporación del nuevo fármaco. Y aquí ya pues tenemos incorporado este nuevo tratamiento sobre el caso base, y tendríamos que en el caso base pues 50 niños nacerían sanos, 50 niños nacerían con poliquistosis, de esos 50 el 6%, que son 3, serían candidatos a ser tratados con el tolvaptan a 35.000 euros cada uno, y los otros 47 pues no serían candidatos al tolvaptan y tendrían su coste normal de 170.000 euros. Hacemos los mismos cálculos que antes y vemos que pues, hemos reducido algo la carga total, es decir, en vez de tener un coste con un valor actual de 1.370.000, ahora es de 1.305.000 euros, pero aún así el coste por niño nacido sano sigue siendo muy superior en este escenario, incluido el tolvaptan, frente al escenario de la estrategia preventiva, que está en torno a 16.805 euros. Por lo tanto, la conclusión es que en este nuevo escenario, incorporando el nuevo tratamiento, la estrategia preventiva sigue siendo igual de beneficiosa, tanto en términos de salud como en términos económicos y de sostenibilidad del sistema sanitario público, en caso de ser incorporada esta estrategia de forma generalizada, aunque reconozco que en el análisis último que acabo de mostrar hay mucha incertidumbre. Es decir, aquí hemos mantenido la edad a la que se lleva, la edad de inicio del tratamiento renal sustitutorio, la edad de fallecimiento, sin tener en cuenta, bueno, el efecto que el tolvaptan tendría ahí, que modificaría esas edades probablemente, pero no tenemos datos de detalle, la base de datos que tenemos no está preparada como para poder calcular esto con un rigor absoluto. Por lo tanto, puesto que el número de posibles candidatos es bastante reducido, aunque modificara las edades no iba a tener gran impacto en el resultado final en términos de ratio coste incremental al comparar una hipótesis con la otra. Pues bien, por lo tanto, la última conclusión pues está que la estrategia preventiva, incluido el tratamiento con tolvaptan, sigue siendo costo efectiva frente a la actual. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay micro o a voz? Bueno, enhorabuena en primer lugar, me ha gustado mucho la charla. Ver a alguien haciendo números con medicina, pues la verdad es que impresiona, porque de alguna forma uno ve la repercusión de las medidas que toma y que tienen efectivamente un coste económico. O sea que en ese sentido, enhorabuena. Solo quería hacer un par de apreciaciones con la estadística sigue creciendo. Es decir, en las cuentas esas hay que añadir el futuro, que viene después, porque esas personas que efectivamente tienen poliquistosis y que no hemos evitado que tengan poliquistosis, que no sean sanos, luego se van a reproducir y en un porcentaje pues va a seguir generando de alguna forma enfermedad. En las estadísticas está reconocido que la poliquistosis sigue creciendo frente a otras enfermedades en las que hemos logrado estabilizarlo o incluso decrecer, ¿no? O sea que en ese sentido hay que insistir más
efectivamente, que esas cuentas se pueden volcar más en un lado de la balanza. Por otra parte, que el tratamiento del tolvaptán se planteó 3 años en ese estudio, pero realmente no se concibe que van a ser 3 años, sino que si se comienza pronto puede ser de por vida o hasta que entre en diálisis, es decir, es un coste asociado. Entonces, en ese sentido, el hacer cuentas, puede que salgan las cuentas si alguien de alguna forma insiste en que puede ser una estrategia costo efectiva el intentar que nazcan niños sin enfermedad. Nada más. Bueno, totalmente de acuerdo en los dos comentarios. Es decir, respecto al primero, al principio lo comentaba, el objetivo de la estrategia preventiva es ir reduciendo progresivamente la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, de forma que, bueno, en un escenario muy hipotético se podría llegar a erradicar si todo el mundo optara por esta estrategia y no aparecieran casos ex novo, digamos, de familias nuevas que aparecieran con las mutaciones genéticas que antes veíamos. Aparte de esto, respecto al coste, el coste que hemos planteado aquí es un coste de mínimos. Es decir, todo lo que es cierto, se pueden matizar muchísimas más cosas, muchos costes que no están incluidos y lógicamente, pues el tratamiento de tolvaptán prolongado hasta el final prácticamente, que de esto, bueno, yo no he encontrado tampoco la evidencia en cuanto a los años de vida que se ganan o no si se continúa el tratamiento más de 3 años. Yo por eso he jugado con la idea del primer ensayo clínico, porque ahí sí cuantificaba cuántos años se ganaban de vida y cuántos años se ganaban en retrasar el tratamiento renal sustitutorio. Pero que evidentemente el coste calculado es un coste de mínimo. Cuanto más matices incorporásemos al análisis de costes, más costo efectivo resultaría la opción reproductiva. Porque si nosotros incorporamos muchos matices al tolvaptán, puede que lo hagamos ser costo efectivo desde el punto de vista de los QALY. Es decir, de que ganemos un año de vida ajustado por calidad por debajo del umbral de 30.000 euros. Y entonces podemos decir que el tratamiento es costo efectivo. Pero cuando lo comparamos con la estrategia preventiva, ya no estamos hablando de QALY, estamos hablando de que la unidad de resultado es niño sano. Entonces, frente a niños sanos, el tolvaptán no genera niños sanos, es decir, mejora la calidad de vida de los pacientes, pero no genera niños sanos. Por lo tanto, siempre, cuantos más costes incluyamos en el análisis, digamos que la diferencia va a ser mayor a favor de la opción preventiva. ¿Alguna pregunta más? Enhorabuena un año más por la charla que das, porque siempre nos abre un poco los ojos y nos acerca a ciertas cosas que a veces, por no hacer la cuenta de la vieja, que le llamo yo, de poner los números en la mesa, pues no nos damos cuenta de lo que manejamos en el día a día. Pero me voy a permitir darte un consejo, no soy economista, te falta un parámetro. Si te fijaste, hay entre un 20 y un 24 o 25% de pacientes que se someten al tratamiento y dejan de tomar el tratamiento. Y eso es un dinero que también deberías de tener en consideración, porque al final ese paciente se le ha dado una droga y no ha seguido con la droga. Entonces el coste sería mayor. Sí. En un 25% de los pacientes. Sí. Eso es un punto número 1. Y segundo, quiero que te voy a poner un compromiso. Esos pacientes que abandonan el tratamiento también abandonarían los beneficios derivados del tratamiento. Ahí yo voy, claro. Por lo tanto, bueno, más a favor siempre de... A eso me refiero, que todavía hay un punto más. Económicamente hablando, sí, aunque hay un beneficio en el paciente en aquellos que siguen. Sí. Pero ahora te voy a poner un compromiso y a ver si eres capaz de decirlo público. ¿Por qué no hay estrategias o no se acepta la estrategia preventiva de la DGP? ¿Qué impide que se instaure, si es tan evidente, las cifras? Bueno, el por qué no lo puedo decir ni en público ni en privado porque no lo sé. Ahora, yo sé la situación que hay, es decir, el por qué en una respuesta objetiva es porque no, en el caso de Andalucía, porque no está autorizado. Y no está autorizado de forma generalizada. Es decir, que en Andalucía hay un laboratorio que hace
un laboratorio público, me refiero, dentro del sistema público, que hace el diagnóstico genético preimplantacional, y este laboratorio está en Sevilla y no solo trabaja para la PQRA, sino que hace todas las enfermedades de causa genética susceptibles de diagnóstico preimplantacional. Y, lógicamente, pues esto supone, digamos, una barrera de entrada a nuevos casos en ese sentido. De un 1%. No, decías que... pero el 1% lo que yo decía era de la actividad que hace reproducción asistida. Digamos que la opción preventiva implica dos ámbitos de actuación. Un ámbito es el de los departamentos de reproducción asistida y otro ámbito es el de los laboratorios que hacen el test genético preimplantacional, que son dos cosas distintas. Entonces, lo que yo he presentado eran los datos de reproducción asistida, que podría ser también un cuello de botella, es decir, en el sentido de que si aquí dices, bueno, yo estoy saturado en mi departamento de reproducción asistida y ahora le voy a añadir 50 casos más todos los años, pues resulta que no tengo medios para llevar a cabo esto. Entonces, en ese sentido en el que yo hablaba. Otra cosa es el tema de laboratorio, del análisis genético preimplantacional. Y en Andalucía no se hace de forma generalizada, pues porque solo existe este laboratorio hasta el momento autorizado. Entonces, la idea es que se autoricen más laboratorios, es decir, que lógicamente nosotros estamos tratando de que el otro más sea uno en Granada, pero en fin, hasta el momento no está autorizado y ese es el motivo. Solo queda, lamentablemente, para una intervención y cortita, porque antes de que empiecen a dar otra vez las luces, que eso es señal de que nos tenemos que ir. No, ya le ha dicho mi compañero en la segunda pregunta, que esperemos que sí se autorice, porque al igual que se han tratado todos los pacientes con virus C para erradicar y no seguir el contagio, ¿no?, con la enfermedad, que es lo que se ha luchado y lo hemos conseguido todos, pacientes, profesionales y administración, pues para no mirar a medio plazo de 6 años y medio que retrasa la entrada a la enfermedad, que no son tratamientos excluyentes, hay que tratar a los pacientes, por supuesto, pero en lugar de mirar a 6 años vista que retrasa y luego a entrar en diálisis, mirar a un poquito más a largo plazo la administración para poder erradicar la enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Mira, tan solo un comentario. Después nos vamos a tomar una cervecita ahí fuera. Lo digo para que no os vayáis, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches ya. Yo también estoy encantada de estar un año más en esta jornada nacional de poliquistosis, al igual que el anterior ponente, también en mi segunda jornada, ¿no? Así que a todas las personas que lo han hecho posible, pues muchísimas gracias. Tras 3 mesas, estas 3 mesas a las que hemos tenido la oportunidad de escuchar, de asistir, en lo que es el camino que se está recorriendo para tratar y sobre todo para prevenir esta enfermedad hereditaria, la poliquistosis renal, es el turno de conocer un testimonio de alguien que tiene diagnosticada la enfermedad. Yo siempre digo que pasamos así en todas estas jornadas a las que asisto, que tienen que ver con el ámbito de la salud, siempre digo que pasamos del lenguaje hermético que soléis tener y las profesionales del ámbito sanitario al lenguaje, digamos, si me lo permitís así, de la calle. Y os voy a presentar para esto a Tania Coca Hernández.
Ella tiene 29 años, vive en Granada, su familia por parte de su padre remanece, como dicen en mi tierra, de la zona de Montefrío, de la zona de Illora, es decir, de la comarca de Loja. Ella es guía turística, trabaja en una agencia autorizada por el Patronato del Alambre de Generalife para la venta de tickets, ha estudiado Historia del Arte, Turismo, tiene un máster también en Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico, todo ello en nuestra Universidad de Granada. Su película favorita es Titanic y devora cualquier libro que caiga en su mano que tenga que ver con la historia, cualquier libro. El último que leyó era el de Boabdil, El príncipe de día y de la noche. Ella se considera una andaluza típica, me decía, que adora la Semana Santa, que le gusta la fiesta y que le gusta la feria, le encanta ir a Sevilla y hasta me decía así, tal cual, me gusta vestirme de gitana. Fue construyendo el relato de la enfermedad que habían heredado de padre a hijo. De esta manera, la palabra poliquistosis se hizo un hueco en la familia de Tania, su abuelo paterno, su padre, su tía, su primo y ella misma estaban afectados por esta enfermedad. Pero como dice su madre, Tania siempre ha sido de ideas claras y decidió que la vida no le iba a cambiar para nada, que ya iba a hacer una vida normal, que su hábito iban a ser los mismos de siempre. Pero a lo largo de todo ese tiempo, desde que tuvo conocimiento de la enfermedad, solo hubo una cosa que fue extraordinaria en su vida y fue un protector que se llamaba Constantino, un niño de su cole, la Sagrada Familia de la ciudad de Granada, un niño fortote que tenía un encargo y era el encargo de que la vigilara de manera especial en los recreos para que procurara que en la medida de lo posible Tania no se cayese, Tania no se diese ningún golpe. Pero ha pasado el tiempo, Tania, como he dicho, tiene 29 años y hoy tiene un deseo, que es el deseo de ser madre de un niño o de una niña sana, porque según los estudios que le han realizado a Tania, tiene una posibilidad de que su bebé, el bebé que ella quiere tener, pues tiene un 53% de nacer afectado por la enfermedad. Para ella y para su marido, como para tantas parejas, el DGP se ha convertido en una esperanza para no transmitir la enfermedad a sus descendientes y así a través de su nefrólogo, Rafael Esteban, para la que ella reclama un buzón donde depositar hojas de alabanza, fue derivada al Servicio de Ginecología y Obstetricia para acceder a un DGP. Y en su particular camino hacia esa meta reclama para mejorar dos cosas de las que ya se han hablado aquí, bueno, por lo menos una. Una de las cosas que reclama es disminución de los tiempos de espera y por otro lado reclama un acortamiento de la distancia que hay entre Granada y Sevilla, y no por aire, no, sino en el sentido de que ella también considera que una unidad de genética y reproducción humana asistida en la parte de Andalucía Oriental podría ser la solución, aparte de los problemas pues que se hayan podido encontrar muchas familias. Pero para todos los detalles y para todo lo demás, yo creo que Tania es quien tiene que contaros pues toda su experiencia. Bueno, pues buenas noches a todos. Voy a ser bastante concisa, ya habéis escuchado la maravillosa presentación que me ha hecho Olga. Y simplemente, bueno, pues el doctor Rafael Esteban me invitó a finalizar esta jornada para contar mi caso, ya que supuestamente voy a ser la primera andaluza madre de un hijo por DGP que no sea afecto de la enfermedad de la poliquistosis renal autosómica dominante. Y bueno, vengo sobre todo a explicar el proceso, pues simplemente porque estas jornadas pueden llegar a mucha gente, a otras parejas que se encuentren, como en el caso de mi marido y yo, con el problema de esta enfermedad. Y sobre todo, pues para manifestar el largo camino que llevamos andado y que todavía nos queda por andar y que hace que en muchos casos, pues no nosotros, sino otras parejas se hayan quedado por el camino. Y es que el proceso empezó en el 2015, en octubre, cuando se enviaron los primeros papeles por parte del materno infantil, con la ayuda del doctor Juan Fontes y la ayuda del doctor Rafael Esteban de la Rosa. No fue hasta 2016, es decir, un año después, cuando esos papeles son recibidos en el Virgen del Rocío de Sevilla. Y pues posteriormente, en ese mismo año, procedemos a una primera consulta en la unidad de reproducción del Virgen del Rocío. Sin embargo, otra vez se vuelve a dilatar un año nuestra espera, y es que hasta 2017 todas las pruebas que nos piden desde Sevilla no son enviados al Comité Nacional, es decir, una vez que hemos pasado el primer filtro a nivel andaluz,
esto tiene que llegar a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Y de nuevo, bueno, pues tras continuas llamadas de atención, porque el sistema está claramente colapsado, en 2018, justo hace 3 semanitas, nos llega la buena noticia de que por lo menos nuestro caso, con todas esas pruebas juntadas, ha sido aprobado a nivel nacional. Así que por lo menos con este proyecto no de ley que se aprobó en el Parlamento, nuestro caso ha sido acogido a nivel nacional y tenemos derecho a, después de nuestra lucha, a tener un hijo sano que no herede ese 53% de probabilidades que hay de que tenga la enfermedad. Aún así, quiero recalcar, como ha dicho bien Olga, a modo de introducción, que el tiempo a nosotros no nos ha frenado porque todavía somos jóvenes, pero hay muchísimas parejas que se han quedado por el camino y que creo que tienen, igual que nosotros, a pesar de la edad que tengan, el derecho a tener hijos sanos que no hereden la enfermedad, porque no arreglamos nada si mi hijo está sano, pero en un futuro se une a otra familia que siga teniendo la enfermedad de poliquistosis renal, es decir, no quitamos el problema solo solucionándolo de manera parcial. Y anteriormente, cuando hablábamos de números de esta enfermedad, se comentaba por ahí que podía haber una especie de cuello de botella en el que, bueno, salieran bien las cuentas, pero no hubiera personal suficiente para cubrir estas nuevas enfermedades que han sido aprobadas para su eliminación. Bueno, pues es el caso de Sevilla, es decir, un proceso que nos ha costado 3 años simplemente para que sea aprobado a nivel andaluz y a nivel nacional, más ahora empezar de nuevo otro proceso con todas las pruebas y todo lo que nos van solicitando desde Sevilla. Por eso, desde esta mesa, sinceramente, me gustaría pedir que, lo mismo que hay este servicio en la Andalucía occidental en Sevilla, que hubiera también en la Andalucía oriental, porque pienso que tenemos un muy buen servicio hospitalario y que teniendo 2 servicios de reproducción de este tipo, de diagnóstico genérico preimplantacional, muchas más parejas podrían sumarse a esta lista y tener hijos sanos, que creo que es un derecho de todos. Así que simplemente pido que se reduzcan los tiempos y que todos podamos traer al mundo hijos sanos, que sería el deseo de cualquier padre. Bueno, pues es vuestro momento de hacerle las preguntas que estiméis conveniente a Tania. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres decir algo más, Tania? No, simplemente eso, que como testimonio creo que se habla mucho de números, se habla mucho a nivel médico, pero que para que sepan que no todo muchas veces es tan bonito como nos lo cuenta la Administración y que los médicos están haciendo muchísimo por nuestra enfermedad, sobre todo desde aquí, desde Granada. Si no hubiera sido por el doctor Rafael Esteban de la Rosa y el doctor Bravo, aunque él no ha llevado directamente mi caso, serían muchas las familias que todavía no hubiéramos descubierto nuestra enfermedad, gente que seguiría falleciendo por desgracia sin un diagnóstico claro y muchos niños que seguirían naciendo enfermos. Así que, bueno, a nivel médico no hay nada que decir sobre ello, sino alabanza. El buzón de alabanza. Una preguntilla. ¿Una pregunta por ahí? Una preguntilla. Mira, yo soy madre de, bueno, estoy trasplantada, pertenezco a una... No te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, por cierto. Pertenezco a una saga, como bien ha dicho Rafael justamente esta mañana, de enfermos renales poliquísticos, y tengo una hija con 18 años. ¿En qué momento decidiste, o lo decidiste tú, o lo decidieron tus padres, que supieras si tenía la enfermedad o no? Yo desde que, o sea, a lo mejor 12 o 14 años, ya he ido a la consulta del doctor Rafael Esteban de la Rosa. Como ha comentado Olga, a mí me lo diagnosticaron muy pronto, por lo tanto tuvimos tiempo de pensar, de ver que salieran cosas nuevas, y en cuanto el proyecto no de ley iba a ser aprobado, Rafael Esteban nos llamó un día a la consulta, nos informó de cómo iría funcionando todo, y sinceramente también digo que al principio, es decir, yo con mi actual marido llevo 13 años de noviazgo, nos casamos el año pasado, y era una cosa que no nos planteábamos ni con 23, ni con 24, ni con 25 años, pero él nos dijo, va a ser un camino muy largo, va a ser la primera, así que ponte ya en la cola. Muchas veces
te lo planteas porque, no sé, a lo mejor para tu hija con 18 años es una cosa que le va a ser dura. O sea, a mí Rafael me lo planteó con 23, 24 años, pero en la balanza se te pone a lo mejor momentos malos que va a pasar a nivel psicológico, momentos malos que va a pasar pues a nivel físico también, porque es un trance para la mujer simplemente someterte a medicamentos, a fármacos que van a hacer que el proceso salga adelante. Pero por otro lado piensas que no vas a transmitir la enfermedad a tu hijo y que va a ser un niño sano. O sea, ¿qué padre ahora mismo no firmaría el que su niño no viniera ni con la vista mal, ni con ningún órgano afecto? O sea, ojalá todos pudiéramos elegir eso. Entonces es ir hablándolo y que lo vaya conociendo de poquito a poquito. Y si necesitáis ayuda, Rafael Esteban de la Rosa va a estar siempre ahí. Así que... De todas formas, muchísimas gracias en nombre de las personas que estamos aquí, pues asustadas, cobardes somos, porque eres un ejemplo y de antemano te digo que te vamos a seguir, por lo menos yo te voy a seguir seguro. Es un proceso muy largo, pero sí que es verdad que yo animo a todo el mundo a que, suena duro decirlo, pero de esta enfermedad no se muere. Hay otras enfermedades mucho más graves, así que tenemos que ser súper positivos. ¿Que en un futuro tenemos que someternos a diálisis? Bueno, la máquina puede acompañarnos a donde sea, va a haber hospitales donde nos van a atender, así que por eso no tenemos que cortar nuestra vida. O sea, para una mujer, todas las mujeres que hay en la sala que son mujeres, seguramente si le hubieran dicho que no podían tener hijos de manera natural, pues se hubieran sentido mal. Sobre todo, no puedo tener hijos porque les voy a transmitir una enfermedad en un 53% de probabilidades, que es muy alto. Pero hay que intentar tirar para adelante y muchas veces tiene pajones. Y si no hubiera sido por mi familia y por mi marido, seguramente que me hubiera venido abajo muchísimo antes. Pero ellos son los que me dijeron, si tienes la posibilidad, cógela. Que no puede ser quedarte embarazada en 2 años, en 3, en 4, pero vas a tener un hijo sano, que no va a tener problemas en el futuro. También es quitarle un peso a él. O sea, sin haber nacido, es quitarle un peso a él. Así que simplemente eso, que sobre todo los enfermos que hay en esta sala, que es una enfermedad de la que no se muere, que hay muchas cosas peores en el mundo y que hay que ser súper positivo en esta vida porque es una la que tenemos y hay que disfrutarla, estemos enfermos o no estemos enfermos, a tope. Así que simplemente eso. Bueno. Pues cierro esta mesa ya. Yo empezaba mi intervención dando las gracias a las personas que me han permitido estar aquí, pero también quiero dar las gracias por haberme permitido conocer a Tania. La verdad es que, ha sido un placer, Tania, conocer tu historia, conocer tu positivismo, que creo que es un ejemplo que todos deberíamos de alguna manera de copiar. Así que muchas gracias, Tania. Muchas gracias y que tengan buena noche y buen fin de semana. Y ahora Olga, y que habéis oído los ponentes y los moderadores, que Olga y Tania pues van a repartir unos obsequios para ellos, ¿eh? Y seguidamente vamos a tener un momento musical de 2 minutillos y después nos tomamos la cerveza. ¿Queréis oír los ponentes y los moderadores? Tope. Y por favor le pido que suban el doctor Bravo, el doctor Baraja y la doctora María García Valverde para hacerle entrega de un par de cositas.
Bueno, y ya mientras va subiendo el doctor Bravo, el doctor Barajas, que en fecha próxima pues se jubila también, y es un placer. Hoy es el día de su jubilación, y la doctora María García Valverde, pues nosotros vamos a clausurar esta jornada con un poquito de Ángel Barrios, ¿eh? El otro día a unos cuantos residentes le estaba explicando ese momento intelectual donde, bueno, los médicos nos creemos que sabemos mucho, pero yo verdaderamente creo que cuando ya se supera un nivel de conocimiento, ese niño es maravilloso, es mi sobrino, está cantando ya, es maravilloso. Os prometo que en 2 minutos estamos tomándonos la cerveza. La primera pieza que vamos a hacer es Farruca Gitana del compositor granadino Ángel Barrios. La segunda va a ser Ave Mumella, una danza inspirada en un son morisco. Y la tercera, para finalizar, vamos a hacer el tango de Angelitas. Va para ustedes.